Durante 3 semanas en nuestro país, un fallo judicial suspendió la vacunación anti-COVID a los menores de 13 años. Se escucharon muchos argumentos y si bien la enorme mayoría de quienes se expresaron públicamente no estaba de acuerdo con el fallo judicial, se discutió sobre la real necesidad o no de ir a fomentar y a pelear ante la justicia la reinstalación de esta vacunación. Pero nos queremos detener, como hacemos siempre en este espacio, en este programa, en la necesidad de apelar al conocimiento científico, la necesidad de ir a investigaciones, a trabajos que se hayan publicado recientemente y que puedan consolidar o no la idea de la importancia de esta vacunación en menores de edad. Y hace muy poquito, en la revista The Lancet, se hizo público, se lanzó a la comunidad internacional un estudio que se origina en el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires y que reveló que las vacunas redujeron sensiblemente las hospitalizaciones asociadas a COVID-19 entre niños y adolescentes, en este caso de 3 a 17 años, y sobre todo esto vinculado a los brotes de las variantes más potentes que circularon en el último tiempo, y estamos hablando puntualmente de la primera variante de Omicron. Vamos a recibir a una de las autoras de este trabajo, a Soledad González, quien es asesora médica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, es pediatra, es infectóloga. Soledad, bienvenida a Sobre Ciencia, gracias por acompañarnos y bueno, un gusto. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y por el interés en nuestro estudio. Siempre uno de nuestros preceptos es, bueno, justamente la investigación como parte de acompañar las políticas públicas y las decisiones que se toman específicamente en lo que es vacunación COVID. Bueno, creo que ha quedado en evidencia durante la pandemia que es un elemento básico una herramienta básica para la toma de decisiones. Así que bueno, nosotros estamos orgullosos de poder hacer un pequeño aporte que bueno, un poco va en línea y consolida otros resultados que han encontrado en otros países del beneficio de la vacunación en la población pediátrica, que ha sido controvertido también acá en nuestro país, como ustedes sabrán. En su momento la indicación y el inicio de la vacunación del grupo de los más pequeños, especialmente los menores de 12 años, también ha sido controvertido, ha sido discutido, pero en este momento queda claro el beneficio de la vacunación, no solo de los conocimientos previos, sino ahora con estos nuevos estudios, no solo nuestros, sino hay estudios también realizados en Chile, también realizados en Estados Unidos y en Europa que encuentran y demuestran este beneficio que se predicaba previamente al inicio de la vacunación. Una de las cosas que se dice, Soledad, para poner en duda, ¿no?, la estrategia de vacunar a los menores es esto de que bueno, el virus de COVID-19 afecta con menor virulencia, que es mucho menos dañino en niñas y niños, cosa que, bueno, para muchos es argumento para no vacunar a esa franja etaria. Sin embargo, acá también hay internaciones, también hay otras enfermedades que pueden agravar el cuadro y en definitiva ustedes encontraron que todos estos indicadores son mejores cuando hay vacuna. Sí, es claro, o sea, en eso no hay duda que el SARS-CoV-2 es un virus que afecta principalmente, o sea, genera las mayores complicaciones y la letalidad que hemos visto en todo el mundo. Se ha agrupado mayormente los mayores de 60, eso es indiscutible, o sea, la mayoría de los fallecidos en todos los países han sido mayores de 60, lo cual no significa que el riesgo sea cero para el resto de los grupos. Eso es un poco comprender que quizás al inicio hubo un conocimiento errado o una sensación falsa de seguridad sobre el grupo pediátrico. Quizás también influenció mucho las cuarentenas, en donde los chicos no estuvieron tan expuestos al SARS-CoV-2, pero con el desarrollo de la pandemia y, como vos bien decías, con el advenimiento de las nuevas variantes, se ha visto que esto no, o sea, el COVID no es totalmente cero el riesgo para los chicos. Si bien es menor, el riesgo de formas graves, especialmente en los chicos con comorbilidades, pero también se ha visto en algunos chicos sanos, y el riesgo del síndrome multisistémico inflamatorio post-COVID son riesgos que existen.
en comparación menores. El síndrome multisistémico afecta principalmente a los niños, y con la variante Omicron lo que se ha visto, y bueno, un estudio del CDC ha demostrado que existe un mayor riesgo de internación en los pequeños con la variante BA1. Esto es algo también que está en discusión. Hay algunos otros estudios que han dicho algo distinto, pero se ha visto y está documentado que chicos incluso sanos han tenido formas graves, incluso han fallecido por la infección por SARS-CoV-2 de Omicron. Así que en esto ya no hay mucha duda al respecto. Incluso uno compara también con otras enfermedades prevenibles por vacunas, y uno está enfocado incluso a enfermedades que el riesgo en sí es bajo, pero teniendo la posibilidad de la vacuna, el riesgo es aún más bajo, y a eso es a uno lo que apunta, ¿no? No se internen estos niños o que no tengan complicaciones relacionadas al virus. Sí, nosotros hemos encontrado una reducción del 78% en comparación de grupos vacunados con no vacunados de riesgo de hospitalización. Excelente. Soledad, a esos datos ustedes los obtienen con una muestra muy grande y además trabajada en tiempo real, digamos, tomando poblaciones de habitantes de la provincia de Buenos Aires y dividiendo las cohortes, ¿no?, según las dosis y demás. Exactamente. Este estudio es en base a registros, o sea, los registros que tiene la provincia de Buenos Aires, y a su vez que también tiene el Ministerio de Salud de la Nación, que es el Sistema Nacional de Vigilancia, en donde están registrados todos aquellos, tanto adultos como niños, que han sido testeados para COVID, y a su vez nosotros esto lo hemos cruzado, linkeado con los datos de vacunación. O sea, sabemos cada uno de esos niños qué esquema de vacunación tenían al momento de evaluarlos en la corte. Nosotros evaluamos el periodo desde el inicio de la circulación de Omicron, que es desde diciembre, hasta principios de marzo. Tenemos un periodo en donde co-circulan Omicron y Delta, y después un periodo que es exclusivo de Omicron. Y lo que hacemos justamente es, en ese periodo de tiempo, comparar. Es 1.440.000 niños vacunados, y que se compararon con un grupo de 96.000, casi 100.000 niños que durante ese periodo no fueron vacunados, entre 3 y 17 años. Y bueno, ahí lo que quisimos comparar, es como un dato sólido, en el sentido de lo que comparamos, es internaciones, o sea, niños que se registraba una internación posterior a la infección confirmada. Y ahí es donde vemos una diferencia sustancial en cuántos se internaron en cada uno de los grupos. Soledad, no quiero quedarme sin tiempo sin preguntarte por otra de las conclusiones, o en realidad una recomendación que ustedes hacen al cierre del trabajo, y es la de las dosis de refuerzo. Bueno, sí, la de las dosis de refuerzo, justamente creemos que uno de los aportes más importantes de este estudio, que va en línea con otros, es algo que en realidad en adultos no estaba discutido en este momento. O sea, en diciembre ya fue claro que con Omicron, con una mayor capacidad de evasión de la respuesta inmune, era necesario una dosis de refuerzo. Eso nosotros, bueno, nuestro país empezó en diciembre, la mayoría de los países entre noviembre y diciembre comenzaron a administrar dosis de refuerzos, pero el grupo pediátrico no se administró y no se definió la dosis de refuerzo recién hasta abril, y nosotros empezamos en mayo con la administración de la dosis. ¿Por qué? Porque no había demasiada información al respecto. Entonces, bueno, uno de lo que nosotros subanalizamos en este estudio son los dos periodos, y lo que vimos, y esto en línea con lo de adultos, es que en el periodo donde solamente circuló Omicron, hay una caída de la efectividad en el grupo, especialmente de 3 a 11 años, que cae de una efectividad del 83% a una efectividad del 58%. Sigue habiendo una protección, pero queda claro que se necesita una dosis de refuerzo. Nosotros empezamos en mayo, en nuestro país empezó en mayo la administración de las dosis de refuerzos al grupo mayor de 5 años, y justamente en el día de hoy nosotros estamos próximos a iniciar la vacunación de 6 meses, a partir de los 6 meses, hasta los 3 años, que era el grupo que nos quedaba sin vacunar, y la administración de las dosis de refuerzo del grupo de 3 y 4 años, que era el grupo que nos había quedado solamente con 2 dosis. Soledad González, asesora médica del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo, bueno, por llevar adelante este trabajo. Hasta la próxima.
Cerramos nuestro programa de hoy con otro video de divulgación. En este caso volvemos a la serie que está poniendo en sus redes la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. En este caso la conversación tiene que ver con la importancia de las cilias en nuestras células y vemos a la doctora Florencia Irigoyen. Nos vemos la semana que viene. Cuando las cilias no funcionan bien, se producen enfermedades que las agrupamos bajo el nombre de ciliopatías. Las ciliopatías son enfermedades genéticas. En las enfermedades genéticas, uno o más genes están cambiados respecto de los genes de una persona sana. Cuando tenemos problemas en las cilias móviles, se producen enfermedades como, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea. En cambio, cuando la cilia primaria es la que no funciona bien, la diversidad de enfermedades es muy grande. En el caso de la cilia primaria, no sabemos bien cómo llegan las proteínas hacia ese organelo. Y en el proyecto Clemente Estable, que fue financiado, tratamos de contribuir a contestar esta pregunta. Usamos como modelo una proteína que se llama GLI2, que sabemos que se mueve primero a la cilia y luego hacia el núcleo. Y nosotros logramos identificar una proteína, un transportador, que se une a ella en el citosol y la mueve hacia la cilia. Los pacientes con Bardet-Biedl tienen una de sus características es que son obesos. Y sabemos que esa obesidad se debe a que estos pacientes comen mucho, nunca tienen sensación de saciedad. Y eso es porque las células no pueden comunicarse bien entre sí porque la cilia está fallando. Entonces las células que sensan, que se dan cuenta que ya tenemos suficiente energía, no pueden avisarle al cerebro de que no es necesario ingerir más alimentos. Queremos saber también si estos pacientes, además de comer más que un individuo sano, tienen más capacidad de generar grasa y qué consecuencias puede tener esto para la salud. Los resultados que obtuvimos en este proyecto nos abren la puerta a nuevas preguntas y queremos seguir, investigando en este tema. Y pensamos que entender el funcionamiento, en este caso, de un organelo celular es fundamental para realmente poder entender las causas de las enfermedades y, por lo tanto, cómo tratarlas.